Bueno, bienvenidos a todos. Jodesh Tov, recién estamos empezando el año y este mes de Heshvan, el segundo mes del año que empezó esta semana pasada. Y también estamos empezando a estudiar la Torá. Leímos la Parashá Bereshit hace 2 semanas. Este Shabbat leímos la Parashá Noach. Y los Hasidim de Chabad, cuando termina Parashat Noach, saludamos a todos de Jacob y Atzale Darko. Y Jacob salió al camino, a su camino, al camino de las mitzvot, al camino de servir a Hashem. Es la época en que toda la gente vuelve de estar con el Rebbe, estar con su comunidad, y aquellos que son enviados, que están lejos, vuelven a sus lugares de trabajo, a sus casas. De la misma manera como pasaba en la época del Beit HaMikdash. Lejaim, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam v'toro. En la época del Beit HaMikdash venían 3 veces por año a pie a Jerusalén y venían a traer sus ofrendas y alegrarse, y sobre todo en esta festividad, desde de Sukkot, Simchat Torah, Shmini Atzeret, en que Akadosh Baruj Hu terminó de decretar que haya un año bueno para todos, que haya bendición, que todos tengan salud y éxito y familia, hijos sanos, que el mundo siga existiendo y podamos tener todo lo que necesitamos para servir a Hashem. Hoy quería hablarles de lo que pasa esta semana acerca del pedido de la lluvia. En Shmini Atzeret, el último día después de Simchat Torah, hacemos una plegaria especial para pedir por lluvia. Aquellos que tienen el Sidur, Teilat Hashem, esta nueva versión, está en la página 399, lo que quiero explicarles. Ustedes saben que cuando leemos la Parashat Noach, leemos que Dios le dijo a Noach que entre a la Teiba, entre al arca. Y explica a Hasidut que el arca, la Teiba, que quiere decir arca, también quiere decir palabra. Entrar a la palabra de la Torá, a la palabra de la tefilá, de la plegaria. Y así como Noach entró y le abrió las puertas a todas las cosas de la creación que tenían que salvarse del diluvio, tanto los animales como los alimentos, las personas que se tenían que salvar del diluvio, los elementos que necesitaban. Así también entrar al arca para nosotros en el servicio a Hashem es rescatar de todo lo que hay a nuestro alrededor, llevarlos a el propósito por el cual Dios los creó. Que no haya nada que se desperdicie, sino que todo sea utilizado para el servicio a Hashem. Entonces, una parte del proceso es entrar al arca, pero esa no es la finalidad. La finalidad es salir. La finalidad del arca es salvar todas esas cosas que tienen que permanecer para
salir a un mundo nuevo. Está escrito que cuando fue el diluvio, no solamente se limpió toda la impureza y la maldad, sino que también cambió la naturaleza de los seres humanos y la forma en que se conducía el mundo. Y también Akadosh Baruj Hu cambió, dijo, a partir de ahora, cuando mostró el arco iris, no voy a destruir el mundo de vuelta, tal como lo hice hasta ahora. Entonces, cada vez que hay un arco iris en el cielo, es un recuerdo de que Akadosh Baruj Hu es el que recuerda el pacto. Y Él es el principal interesado en que nosotros vivamos y tengamos todo lo que necesitamos para cumplir lo que Él tiene como propósito en la creación. Entonces, cuando nosotros entramos a la Teivá y traemos todas las cosas de este mundo, tenemos que saber que también hay que salir al mundo y enfrentarse al mundo tal como es y no dejarse contaminar por las cosas que pasan, no dejarse influenciar por toda la maldad, la mentira, sino dejarse influenciar por las cosas buenas. Y como vamos a estudiar un poco de Alajot del Shulchan Aruch, vamos a ver ahora cómo Akadosh Baruj Hu también nos ordena a través de la Torah oral cómo tenemos que comportarnos. Les decía que en la tierra de Israel comienza el verano, el otoño y el invierno, una nueva tkufá, una nueva época, estación, donde pedimos por lluvia. Entonces, hasta ahora, en la plegaria de Shemona Esrei que decimos todos los días, hay dos bendiciones especiales, donde pedimos por lluvia o pedimos por rocío, donde pedimos que caiga, que haya vientos y traiga la lluvia, o pedimos solamente bendición. Y entonces, en la plegaria de Shmini Atzeret, cuando, que fue el 22 de Tishrei, justo el día siguiente que terminó Sukkot, como en todas las festividades, hay 4 plegarias. Ustedes saben que hay Shaharit, que es la mañana, a la tarde es Minjá, la plegaria de Minjá, y a la noche la plegaria de Ma'ariv, antes de dormir. Y esos son los días comunes. En los días festivos se agrega otra plegaria, que es la plegaria de Musaf. ¿Ustedes saben por qué se agrega la plegaria de Musaf? ¿Quién me puede decir? Porque es una ofrenda agregada de acuerdo a lo que era el servicio en el Beit HaMikdash. Exacto. En el Beit HaMikdash se hacían las ofrendas, tal como empezó a hacer en el tabernáculo el pueblo de Israel en el desierto, y cuando Dios ordenó las distintas festividades, ordenó que en esas festividades, igual que en Shabbat, se debía hacer una ofrenda extra. Entonces, al final del primer templo, cuando ya se veía que se iba a destruir y que el pueblo iba a salir al exilio, hasta ese momento, todo el trabajo espiritual, podríamos así decir, incluso las plegarias, los hacían los Levíim y los Kohanim en el templo sagrado, y también estaban los grandes sabios, los ancianos, que también rezaban, pero en general el pueblo no tenía la obligación esta. Pero cuando estaba por terminar la época del primer templo, los Jajamim dijeron que tenían que establecer las plegarias, las 18 bendiciones, los hombres de la Gran Asamblea, para que todos recen eso. Y entonces, cuando se fueron a Babilonia, las plegarias se hacían en vez de los sacrificios, de las ofrendas de cereal, las ofrendas de animales, todo lo que había.
Y después cuando volvieron a Jerusalén en el segundo templo se siguió con esa costumbre, y más todavía cuando se destruyó el segundo templo, que ya se veía que el exilio era muy largo, y los Jajamim decidieron que todo el mundo tenía que rezar. Y como ustedes saben, antes de rezar leemos los Korbanot, leemos cómo eran todos esos servicios. Entonces, por un lado, los leemos y está escrito que si los estudiamos es como si lo estuviéramos haciendo, así como Dios nos considera. Cuando uno no puede cumplir por por motivos de fuerza mayor algún precepto, entonces HaKadosh Baruj Hu, si nosotros lo estudiamos, si nosotros tenemos la intención, lo considera como si lo hubiéramos hecho. Pero además, las plegarias que realizamos son a cambio de los korbanot, del servicio del templo. Entonces, en la plegaria hay una parte que es la plegaria de Shemona Esrei, la plegaria silenciosa que tiene 18 bendiciones, después se agregó una más. Hoy en día nosotros decimos 19 bendiciones. Y si tienen, los que tienen el Sidur Teilat Hashem, esta versión con explicaciones, la última, van a ver que en la plegaria de Amidá, de Shaharit, de Minjá y de Ma'ariv, hay dos bendiciones especiales con respecto a la lluvia. Cuando empezamos la plegaria y llegamos a la parte de Melech Ozer, Mashiach Magen, Baruch Atah Hashem Magen Abraham, Rey que es ayudante, salvador, escudo, bendito eres tú, escudo de Abraham. Después decimos Atah Gibor, Lolam Hashem, Mechayem Etim Atah Rab Leoshia, tú eres poderoso eternamente, Hashem, tú resucitas a los difuntos y eres poderoso para salvar. Y después, inmediatamente continúa diciendo, morida tal. Hasta el día 22 de Tishrei, se decía morida tal. En la plegaria de Musaf, en la plegaria de Musaf de Shmini Atzeret, allí cambiamos. Y en vez de decir morida tal, que haga caer el rocío, que dijimos durante todo el verano, porque aquí en Israel la lluvia en verano no es buena, cambiamos a Mashiva Ruach o Morida Geshem, que trae el viento, que regrese el viento, o hace que el viento sople y que caiga la lluvia. Entonces esto es una diferenciación que se hace en todo el mundo. Nosotros en Chabad y muchas otras comunidades hacemos como se hace acá en la tierra de Israel. Aunque estemos en Argentina, en Brasil, en Chile, en Australia, en China, donde sea, y no haga falta lluvia, en este momento pedimos lluvia. Puede ser por eso que allá hay tantas inundaciones en algunos lugares. Pero de todas maneras, hay un estilo sefaradí que dicen todo el año lo mismo, cuando viven en lugares donde en realidad no es necesaria la lluvia. Pero como sabemos que todo lo que pasa en el mundo, toda la bendición que viene al mundo, viene de la tierra de Israel, especialmente en Yerushalayim, y especialmente en el Bet HaMikdash y en el Kodesh HaKodashim, entonces nosotros pedimos que pase lo que tiene que pasar en la tierra de Israel. Incluso cuando nosotros hacemos tefilá, nuestra intención es pensar que estamos allí, haciendo los sacrificios en el templo. Entonces, siendo que todas las bendiciones al mundo vienen de Israel,
Entonces, si en Israel hay lluvia en el momento oportuno, entonces va a haber bendición también para todo el mundo en el momento oportuno, allí donde se encuentre. Entonces, decía que cambiamos a que hace que el viento sople y que caiga la lluvia. Después, esa es la primera bendición que está después de Magen Abraham, en la página 52. En la página 55 hay otra bendición más, que también se refiere a lo mismo. Que dice, Bareja Leino, Hashem Elokeinu et Hashana Azot, Bet Kol Minei Tebuatá Letová. Bendice para nosotros, Hashem nuestro Dios, este año y toda la variedad de su cosecha para bien y otorga. Entonces, cuando decimos otorga, ahí cambiamos. En vez de decir otorga braja, bendición, que es una palabra general para que sea lo que corresponde, si hace falta frío, calor, lluvia, que venga. Pero ahora, a partir de esta semana, aquí en la tierra de Israel, el 7 de Heshvan, lo cambiamos a Tal Umatar Libraja. Así como está escrito en el Sidur, como esto tiene también que ver con las estaciones del año, y las estaciones del año tienen que ver con el sol, entonces hay una fecha para cambiar esta bendición en 5 de diciembre o el 6 de diciembre si es el año bisiesto. Nosotros acá en Jerusalén, en Israel, lo cambiamos ahora el 7 de Heshvan porque es para darle tiempo a la gente que volvía de estar en Jerusalén, que regrese a su casa y como los caminos eran de tierra, que ellos no sientan dificultad, no tengan problemas para volver a su casa de Shalom. Y así se une todo el pueblo de Israel. Entonces, estas dos bendiciones no se dicen, no se cambian al mismo tiempo, pero cuando estamos en Shmini Atzeret, el 22 de Tishrei, en la plegaria de Musaf, de la festividad, en la página 399, cuando se repite la amida, ustedes saben que cada uno en la plegaria hace toda la tefilá y cada uno dice su amida, su plegaria silenciosa, pero después, cuando se termina, todos terminan, el Hazán vuelve a repetir toda esa amida. Él ya la dijo en forma silenciosa, pero la vuelve a repetir porque los jajamim establecieron que hay veces en que hay personas que no saben las alajot, no saben leer o no saben cómo hacer la plegaria. Entonces, no solamente se pueden haber equivocado, sino que directamente no la hicieron. Entonces, cuando el Hazán la repite, el oficiante, todos decimos amén. Y entonces aquellos que no lo repitieron, que no lo pudieron decir como corresponde, al decir amén, están cumpliendo con esta amida. Entonces, en la repetición de la amidad por el Hazán, en Shmini Atzeret, y también en Pesach, Shavuot, Sukkot, en Simchat Torah, en Hol HaMoed, se hace la plegaria de Musaf, empezando en la página 399.
En la página 389 también está la Amidad, pero de Shaharit. De Shaharit Minha y Ma'arib, que se dice en las festividades, que no es igual que la que se dice durante todo el año. Y en la 401 está la repetición, perdón, está el Musaf también de las mismas festividades. Todo esto lo dice en todo el mundo. Pero cuando el Hassan lo va a repetir, no lo repite empezando por ahí, sino que empieza en otro lugar donde está lo que se dice la plegaria por la lluvia. En la página 413 tienen Birkat Kohanim, la bendición sacerdotal que se dice en las festividades. Nosotros no decimos en Shabbat solamente, pero en las festividades aparte se agrega todas unas plegarias tanto de los Kohanim como de los que estamos escuchando. Sigue en la página 414. Y en la página 415, si alguno tiene un sidur otro sidur que no es este de Chabad, seguramente hay algunos sefaradim que tienen un sidur especial para las festividades. Entonces eso lo van a encontrar ahí. Y en los otros sidurim está también aquí, pero posiblemente esté en otra página. Cada uno lo tiene que buscar. Entonces hay una plegaria por el rocío y hay una plegaria por la lluvia. Durante el verano pedimos rocío, que es cuando termina Pesaj, pedimos el último día de Pesaj, que es festivo, ahí se pide que deje de llover y que empiece a caer rocío nada más. Y el oficiante empieza diciendo como se empieza toda la mida, Hashem, abre mi boca y yo voy a decir tu palabra, tu alabanza. Y entonces se abre el arca y empieza la plegaria del rocío. Se los dejo para que ustedes lo lean y vean lo que está escrito, porque aparte de esas bendiciones, se dice toda una serie de pedidos a Hashem y alabanzas para que, en este caso, deje de caer la lluvia. Y en la página 416, perdón, en la página 417 está la plegaria para que caiga la lluvia, que es la que decimos ahora. Entonces también se empieza de forma muy parecida y se invoca al ángel, a Kadosh Baruj Hu, que a Kadosh Baruj Hu mande al ángel designado para que traiga la lluvia. Y después empiezan toda una serie de recuerdos para que en nombre de los grandes tzadikim, de nuestros patriarcas, Kadosh Baruj Hu cumpla y traiga la lluvia en su momento oportuno. Recuerda a Itzhak, que nació después de la buena nueva, cuando se dijo, tómese un poco de agua. Tú dijiste a su padre que lo sacrificará, que derramará su sangre cual agua. Él fue cuidadoso de verter su corazón en plegaria cual agua. Cavó y halló pozos de agua en aras de su rectitud, favorécenos con abundante agua. Y así se recuerda en todos los lugares en la Torá donde HaKadosh Baruj Hu trajo agua. Y entonces esto lo repite el Hazán y todos decimos, y después dice, y trae agua para bendición y no para maldición, para vida y no para muerte, para plenitud y no para escasez, y entonces ahí se cierra el arca y el Hazán
continúa con la parte correspondiente en donde está el Musaf. Sigue con el Musaf normal. ¿Ok? Entonces, aquellos que hacen tefilá para practicar, para empezar a ver cómo se hace, comento esto para que sepan que ahora no se dice no se dice Mashivaru, no se dice tal morida tal, sino que se dice Mashivaru bajo morida Geshem en la primera bendición. Y en la segunda, esta semana vamos a cambiar a Braja y tal Matal y Braja. Está viendo una pregunta rápida. En lo que es en la tradición hasídica, ¿también se hace el alel o solamente con los sefarditas? Eso no es una tradición hasídica, eso fue establecido por los sabios de la Mishnah, de la Gran Asamblea, todos hacen alel. Muy bien, gracias. El alel es algo que es para todo el pueblo de Israel. Y no sé si ustedes vieron los videos que yo puse durante este mes, donde en algunos mostré cómo cantábamos el alel, para que ustedes vean y tomen inspiración. Ustedes conocen, en el Hasidut hay muchos nigunim que tienen que ver con los teilim. Y el alel son todos teilim. Si ustedes se fijan en el libro de Salmos, el alel segundito. El alel comienza con el Salmo 113 y sigue uno tras otro, 114, 115, 116, 17, 118. Son todos los salmos recitados uno tras del otro, todo eso es el alel. Alelu et Hashem kol goim shalvechu ay 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 kol umi ay ay yararay ay ay yararay yararay ray 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 ay ay yararay ay ay yararay ay 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 ki gavar aleinu chasdot Vemet Hashem Leolam Alleluia. Ay, 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 ay. Odul Hashem Kitov. Ay, 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 ay. Ki Leolam Chazdo. Todos cantamos eso y después el Hassan dice de vuelta, Odul Hashem Kitov, y nosotros repetimos, Odul Hashem Kitov, ofrecer alabanza a Hashem porque Él es bueno, porque eterna es su bondad. En castellano es difícil cantarlo, en hebreo es mucho más divertido. Y esta también es, durante esta plegaria también levantamos el lulav y el etrog y lo levantamos para todos lados. Y así cantamos. Yomarna Israel, y que Israel declare que su bondad es eterna. Después que la casa de Aarón declare que su bondad es eterna. Hey, ay, 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 Yomruna Betaron,
Ki le'olam chazdo. Ay, 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 ay. Y al final, Yom Bruna iré a Hashem que le'olam chazdo. Y después está el salmo, desde la aflicción llamé a Dios con inmenso alivio, Dios me respondió. Mina metzar kadatikia aneni bemerhakia. Hashem li lo ira mayaseli Adam. Hashem li beozrai vani ereoznai. Tobechazot Hashem miptoach badam. Es mejor confiar en Hashem que confiar en el hombre. Ana Hashem Moshiana. Ana Hashem Moshiana. Ana Hashem Atzlichana. Ana Hashem Atzlichana. Baruch haba b'shem Hashem berachnuchem mibeit Hashem. Baruch haba b'shem Hashem berachnuchem mibeit Hashem. Que Hashem va'yer lanu izuchak ve'arbot adkarnot hamizeach. Que Hashem va'yer lanu izuchak ve'arbot adkarnot hamizeach. Y acá viene el nibún que nos enseñó el Rebbe. Que liata veodeka eloka yaromemeka. Que liato veodeka eloka yaromemeka. Que liato veodeka eloka yaromemeka. Que liato veodeka eloka yaromemeka. En Rosh Chodesh también se canta esto, pero se agrega al final, y Abraham era anciano y entrado en días, y Akadosh Baruj Hu bendijo a Abraham en todo. Muy bien. Me hicieron recordar a los Hagim, porque cuando leemos la Perashá Bereshit, leemos justamente cuando termina Sukkot y terminan todas las festividades. Todo el mes de Tishrei es un mes de potencial, donde negociamos con Hashem, necesitamos esto, danos esto, yo necesito de ustedes tal cosa, hacemos plegaria, Él nos da, nos alegramos, bailamos con la Torá, todo eso. Pero como dice la Perashá Noach, todo eso es como si fuera Bereshit, el principio, los 6 días de la creación donde Dios preparó todo. Pero después de Bereshit, donde Dios crea toda la humanidad, tenemos que salir. Y entonces ahí viene la Perashat Noach que leímos ayer. La Perashat Noach dice, entra a la Teiva, porque yo voy a traer un diluvio. Y entonces Noach entró y trajo a los animales, a todo lo que necesitaba. Todo aquello que no se tenía que estopiar en el... No, el Musaf no es por la Neshama Yetera. Acá me escriben en el chat, pero no. La Neshama Yetera es la plegaria de Abdalá, que hacemos cuando termina Shabbat. Seguimos. Entonces, Noach es entrar al arca, entrar a la Teivá, a la palabra de la Torá, a la plegaria, y traer todo lo que hay en el mundo que se tiene que salvar para empezar un mundo nuevo. Empezar un mundo, no sé si lo dije ahora o lo dije en la clase anterior, que cuando hubo el diluvio no solamente se limpió de toda maldad y de impureza, sino que también cambió la naturaleza del mundo. Y Hashem hizo el pacto que no iba a destruir de vuelta, y nosotros también cambiamos.
empezamos a comer carne. Antes los korbanot no se comían, no se comía carne, solamente vegetarianos. En cambio, después no solamente se hacían sacrificios como empezó a hacer Adán Rishon, sino que también se comía, se empezó a comer, pero no había una restricción específica. Entonces, explica Hasidut que entrar a la Teivá es utilizar todas las cosas que nos rodean, todas las cosas que hay en este mundo, todas las cosas que Dios nos puso a nuestra disposición, incluido el cuerpo, incluido a las personas que hay alrededor, a los objetos, a todo lo que hay, tenemos que meterlos dentro de la Teivá para elevarlos a Hashem. No para usarlos para nuestro propio beneficio, o incluso no para lo que nosotros pensamos que es bueno, sino para lo que Dios piensa que es bueno. Y ayudar a cada uno a encontrar el objetivo por el cual vino a este mundo. Eso es parte de la rectificación del mundo, de elevar las chispas de divinidad, de preparar una morada para Dios. Pero con todo lo lindo y hermoso que es el mes de Tishrei, es todavía estar dentro de un arca. Estamos todavía en el momento potencial. Ahora que terminó la Parashat Noach y terminó el mes de Tishrei y salimos, decimos lo que vamos a decir cuando venga la Parashat de cuando Jacob salió a buscar su destino. Jacob alaj le darko, y Jacob salió a su camino. El camino para hacer todo esto con el mundo, fuera del arca. Entonces, por eso Dios le dijo a Noach que cuando terminó el diluvio, terminó de preparar todo el mundo para empezar de nuevo, que salga del arca. Y cuando salió, entonces ahí comenzó una nueva etapa de la creación, que también cayó y se degradó, y por eso después Abraham vino que comenzó una nueva época, la época del Tikkun, de rectificación del mundo. Abraham Avinu nació cuando Noach vivía, y cuando Abraham tenía 58 años, falleció Noach. O sea, cuando Abraham llegó a la edad Noach, Noach se fue y le pasó el mando a Abraham Avinu para el segundo milenio. Y la idea es que hay que salir del arca, hay que estudiar y hay que hacer todo lo que corresponde, pero hay que salir al mundo y mezclarse con todas las cosas que hay, tal como es, y rescatar esas chispas y elevar al mundo, pero no trayéndolo al arca, sino nosotros saliendo allá y llevando a Dios allí donde hay alguien para ser rescatado. Alguna vez explicamos que el mundo tiene 6.000 años y está dividido en 3 partes. La primera parte, los primeros 2.000 años hasta que nació Abraham, son 2.000 años de caos, de Tohu, de preparación. Y cuando nació Abraham, con él empezó la idea de que Dios quería traer la Torá. Quería entregar la Torá al mundo para que se rompa, para eliminar el decreto de que lo espiritual y lo material tenían que estar separados, que Dios maneja las cosas y el mundo parece como que está actuando por su cuenta,
Entonces, con la Torá, Dios se reveló a la humanidad para mostrar que Él tiene una finalidad y que tiene un deseo, y hay instrucciones para seguir, para hacer este mundo como corresponde. Y entonces comenzaron 2000 años de Tikkun, 2000 años de Torá, donde el pueblo de Israel surgió, incluso, como decíamos recién, antes de ser entregada la Torá, con Abraham Avinu, y hasta que pasaron 2000 años más y se destruyó el segundo templo, el pueblo de Israel salió al exilio, pero era la época en que se terminó la rectificación y comenzó los 2000 años de Mashiach, los 2000 años de redención. Y el que tomó la batuta fue Rabbi Shimon Bar Yochai con Rabbi Akiva y todos los que prepararon la Torá oral con las halajot y las leyes para cumplir ya, preparándonos para la llegada del Mashiach, que ahora que estamos al final del tercer ¿cómo se dice? El sexto milenio, pero es el tercer bimilenio, no sé cómo se dice, 2000 años. Estamos en la tercera etapa en que ya llegamos al final y el Mashiach tiene que estar. Muy bien, entonces así también termina Parashat Noach este Shabbat y todos los Hasidim que fueron a ver al Rebbe en 770 vuelven a sus lugares de trabajo, a su Beit Chabad en todas las partes del mundo, y así fue desde la época del Baal Shem Tov y antes también, pero sobre todo desde el Baal Shem Tov estaban los Hasidim, una vez por año venían al Rebbe, tomaban fuerzas y después iban a su lugar a volver a difundir la Torah del Baal Shem Tov para atraer, para elevar a todas las chispas de divinidad en los judíos, esas almas divinas que están dispersas incluso dentro de no judíos. Y así también, entonces, esta semana comienza la verdadera actividad. Ya desarmamos la suká, ya terminamos de pedir la bendición para que venga lluvia. Es momento de preparar la tierra para que sembrar y que caiga el agua y crezcan los frutos y empezar a trabajar. Como en la película Desde el Jardín, todo esto es una alegoría de la vida de cada uno y uno. Cada uno tiene que tomarlo de acuerdo a cómo es su propia situación. Qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que prepararse y a dónde tiene que ir para hacer lo que tiene que hacer. Entonces, en base a esto que acabamos de hablar, vamos a traer un poco del Shulchan Aruch. Aquellos que tienen el Shulchan Aruch Kitzur, estamos en el capítulo 31, donde vamos a estudiar un poco de ética en general. En la página 190 del tomo 1 está el capítulo 31 y comienza diciendo que todas las intenciones del hombre sean en aras del cielo. ¿Sí? Ahora que salimos al camino tenemos que saber hacia dónde tenemos que ir y con qué intención hacer las cosas. Dijeron nuestros sabios en el Tratado de Berajot, página 36a, en el Talmud, ¿cuál es el párrafo breve del cual depende todo el cuerpo de la Torá?
O sea, ¿cuál es el párrafo breve? Se refiere a que nosotros cada porción de la semana lo llamamos para allá. Para allá quiere decir una porción, un párrafo. Y hay dentro de cada perashá hay varias historias y varios temas que se tocan. Entonces cada una también es llamada una parashá, una porción, un tema. Y dentro de los salmos y dentro del resto de los libros también hay temas especiales, incluso que están contenidos en un solo verso. Entonces, el Shulchan Aruch trae aquí un verso que dice Bejol drajeja daeu. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos la palabra Teshuvah, que se escribe Taf, Shin, Vav, Bet, Hei, vimos que cada una de las 5 letras corresponden a una palabra, una actitud que uno tiene que tener para hacer Teshuvah, que es lo que significa. Y cada una de esas letras era también una frase como esta. Por ejemplo, la Taf era Tamim tie y Mashem me lo queja. Vas a ser sincero o inocente, íntegro frente a Hashem tu Dios. La Shin era Shiviti Hashem Kenegdi Tamid. Puse a Hashem delante mío siempre. ¿Qué quiere decir que vas a ser tan inocente? Que no vas a andar con vueltas con Hashem, ni vas a decir, bueno, voy a decir este nombre, entonces Hashem va a hacer lo que yo quiera, o decir una cosa y en realidad la intención es otra. Eso es ser sincero y verdadero. Entonces, así como tenemos que ser con las personas, también tenemos que ser con Hashem. Hashem nos conoce, no tenemos nada que ocultarle. Sabe nuestros puntos bajos, y no solamente que los sabe, sino que Él los puso. Nosotros no nos hicimos a nosotros. Él nos hizo así. Entonces, cuando tenemos un problema, tenemos que decirle a Hashem, mira, decime qué querés, ¿por qué tengo esto? ¿Por qué soy así? ¿Por qué hice esto? Y Él te va a explicar. Y entonces vas a poder solucionarlo. Lo único que pide a Hashem es que le hables y seas sincero con Él. Y entonces cuando sos sincero con Él, en todo lado donde vas, está Él. Porque Hashem es eterno y es infinito, quiere decir que está en todos lados. Entonces, nadie se puede escapar de Hashem, ni siquiera en sus pensamientos, ni siquiera en su inconsciente. Hoy en día lo degradaron mucho ese concepto con el tema del gran hermano. El gran hermano alguna vez hablamos de eso, se basa en un libro de George Orwell, donde él hablaba acerca del comunismo y de la tiranía, de cómo hay un ojo que ve todo lo que pasa, que cada uno no tiene intimidad, no hay nada dentro. Pero eso está en forma negativa. Es alguien que quiere oprimir y dominar al otro, con el miedo y la coerción. Pero Hashem no es así. Hashem es bueno y Él nos hizo y está en todos lados para hacernos existir. Si él, podríamos decir, deja de hablar, de decir que nosotros existamos, dejamos de existir inmediatamente. Entonces no tenemos nada que ocultarle. A veces nosotros tenemos vergüenza de decirle al otro, tenemos miedo, como le pasa a muchos clientes de abogacía, tienen miedo de decir la verdad para que no lo metan preso, para que no le hagan juicio, le saquen la plata. Pero no hay que tener miedo de Hashem, porque Él está acá para cumplir el propósito y nos puso acá para que seamos socios de Él. Entonces, si estamos tristes, si hacemos algún desfalco, si hacemos alguna actitud errada,
también estamos con Él. Y Él está con nosotros. Entonces, eso significa estar Shivite Hashem Nekditamid. Puse a Hashem frente a mí todo el tiempo. Entonces, eso lo dijo David Amelech. Y su hijo, Shlomo, dijo esto: Bejol drajeja daeu. En todos tus caminos, o en todos tus modos, conócelo. Allí donde estés, a lo que te dediques, tenés que saber, tenés que conocerlo, no solamente saber que está ahí, sino que hay que conocer a Dios. ¿Y cómo se conoce a Dios? A través de la Torá, a través de la plegaria y a través de las acciones. Cuando uno habla con Dios, le reza, Hashem te revela cosas, se muestra Él mismo, Él reza con vos. Cuando estás haciendo algo, una actividad, Hashem te está mostrando todo el tiempo cómo hacerlo, esto está bien, esto está mal, a través de personas que están enfrente tuyo, a través de tu esposa, de tus hijos, a través de animales, a través de plantas, a través del tiempo, a través de los astros. Por eso la astrología es algo tan mala. No a la astronomía. La astronomía estudia las estrellas y así como la geografía del planeta, pero la astrología es pensar que una estrella o una parte de la naturaleza tiene poder para hacer algo sobre vos. Siendo que cuando vos te conectás con Hashem, Él es el que maneja todo. No necesitas todas esas cosas. Y al contrario, no hay nada fijo. Todo lo que está determinado en la naturaleza, Hashem lo puede cambiar inmediatamente. Las estrellas, la lluvia, la tierra, todo. Y pensar que uno tiene que ir a hacer las cosas en base a cómo alguien determinó, de acuerdo con su imaginación, que las estrellas o las constelaciones afectan, todo eso Dios lo creó para ponernos a nuestro servicio, para ayudarnos a hacer cosas, como todo lo que hay alrededor. Entonces, si nosotros lo tomamos como alguien que nos está manejando, estamos dando vuelta, estamos tomando al toro por la cola y no por las astas. Todo esto lo digo porque hoy publicaron algo en Facebook acerca de esto y lamentablemente muchos judíos se dedican a eso y lo único que sirve es para escaparse de la responsabilidad de saber que uno con su acción es el que determina las cosas y que Hashem es el que maneja todo. Muy bien, entonces conócelo en todos tus caminos. En el libro de Proverbios, verso 3:6, es decir, incluso en tus caminos, en aquellas cosas que haces por tus necesidades físicas, debes conocer a Dios y hacerlas en aras de su nombre. Bendito sea. No estamos hablando solamente de las cosas que está escrita en la Torá o en la Halajá, los preceptos, sino que todo lo que uno hace, incluso cuando piensa que lo está haciendo por uno mismo y que no hay ninguna conexión, tiene que saber que no es así. Que allí donde estás haciendo algo, tenés que ver qué tiene que ver Dios allí. Da'at quiere decir conócelo. La sefirá de Da'at es la sefirá de conexión, como cuando Adán conoció a Javá, Da'at Javá, está escrito. Ese conocimiento quiere decir unirse al otro. Entonces, cuando nosotros nos conocemos a Dios, nos estamos uniendo, nos estamos conectando, porque la unión que tenemos, por supuesto, todo es Dios y nuestra esencia es parte de Dios, pero Él de una manera nos hizo pensar, nos hace pensar que estamos separados, y la idea es que nosotros volvamos a unirnos, tomemos conciencia de que no hay separación, que estamos todo el tiempo
Entonces, ¿a qué se refiere el Shulchan Aruch? Por ejemplo, al comer, al beber, caminar, sentarse, acostarse, levantarse, mantener relaciones maritales y hablar. Todas las necesidades de tu cuerpo han de ser para servir al Creador o para cosas que induzcan a su servicio. Todo lo que hacemos, por más que pensamos que son cosas de la naturaleza, no son cosas de la naturaleza. Dios creó la naturaleza y todas nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales, como intelectuales, como monetarias, como maritales, comer, hacer ejercicio, estar sano, todo eso son condiciones que puso Dios en el ser humano que tiene que cumplir y que son puestas para que el ser humano haga la tarea que Dios quiere que haga. Entonces ahora el Shulchan Aruch explica cómo se aplica todo esto, cada uno de estos asuntos, a conócelo en todos tus caminos. Entonces separa dos cosas. Por un lado están las cosas prohibidas. Bueno, a ver, como en todos los puntos, habla de que las cosas prohibidas, pero por supuesto no está hablando aquí de eso. Ya se sabe que las cosas que están prohibidas, que están mal, no necesariamente, ¿cómo les puedo decir? Se sobreentiende que cuando uno quiere servir a Dios o quiere conectarse con Dios o conocerlo, tiene que dejar de lado todo eso. Conócelo a Dios en todos tus caminos se refiere a las cosas que haces naturalmente o por hacer el bien, pero pensás que es una idea tuya, que lo decidiste vos. Entonces dice el Shulchan Aruch, ¿cómo se aplica al comer y al beber? De más está decir que no se comerán ni beberán cosas prohibidas, Dios libre, sino que incluso con las permitidas, si se sentía sed o hambre y se comió o bebió, solamente para la propia satisfacción, no es esta una actitud loable. Tenemos que comer, tenemos que beber, pero si yo lo hice solamente para saciarme la sed o para saciar mi placer de comer un helado, de tomar una Coca-Cola, de comer un asado, si lo hice solamente por eso, entonces no es una actitud loable, no es santificarse incluso en lo permitido, como dice el Rebbe. Santificarse no quiere decir no comer taref, porque eso es algo lógico, es algo básico. Santificarse, separarse, quiere decir en lo permitido. Y entonces, en principio, eso es hacerlo para servir a Dios. En cambio, al comer y beber se tendrá por intención obtener las fuerzas necesarias para servir al Creador. Entonces, generalmente uno come y bebe para saciar su apetito, para satisfacer sus deseos de gusto, de llenarse el estómago. Y cuando hablo de uno, hablo de mí en especial, yo a los demás no los conozco. Y también uno dice, bueno, voy a comer sano para estar sano. Voy a comer cosas buenas para que no tenga enfermedades. Eso también es parte de mi necesidad, que no tiene nada que ver con Dios en todo caso. Pero desear comer cosas que corresponden, cosas buenas para estar sano y para tener energía para servir a Dios, eso es de lo que se está hablando. Por lo tanto, no se comerá todo lo que antoja el paladar, como un perro o un burro, sino solamente cosas provechosas y benéficas para la salud del cuerpo. Durante el transcurso de las generaciones cambió un poco qué es beneficioso, qué no es beneficioso, depende la actividad de cada uno, el lugar donde vive, el clima, la ciudad, el campo. El Rambam dio normas de
alimentación y normas higiénicas que tienen vigencia hasta hoy en día. Entonces, más o menos, lo que le hace bien al ser humano y lo que no le hace bien ya se sabe. Pero el asunto es que eso que uno está haciendo es para estar sano y poder servir a Dios. Por supuesto que hay que comer cosas que sean sabrosas y ricas, que tengan rico gusto, que uno lo coma con placer, porque eso es parte del placer de Dios también. Cuando uno tiene placer, Dios también tiene placer. Pero ese no es el único motivo que sea placentero. Hay individuos devotos que antes de comer dicen: quiero comer y beber con el objeto de estar saludable y ser fuerte para el servicio del Creador. Incluso antes de decir las bendiciones. Las bendiciones son algo lógico, como no comer taref. Hay que decir la bendición antes y después de las comidas. Sobre todo después de las comidas, que es de la Torah, pero también antes. Todo eso es básico. Pero comer con tener la intención esta es algo que uno tiene que agregar, y que el que lo agrega es loable. Después el punto 3 dice: ¿cómo se aplica al estar sentado, al levantarse y al caminar? Además está decir que uno no debe sentarse en compañía de personas burlonas, pararse en la senda de los pecadores, ni marchar tras los consejos de los malvados, sino que incluso de sentarse entre hombres rectos, pararse en un lugar de justos y marchar tras los consejos de los sinceros, si se lo hace para provecho personal, para satisfacer los propios antojos y apetencias, esta no es una actitud loable. Es algo correcto, es lo que tenés que hacer, no te van a felicitar por eso. Pero si haces todo eso, por un lado te alejas del mal, no te sentás con personas burlanas, no te parás en la senda de los pecadores y no vas a marchar tras los consejos de los malvados. Esto es en forma alegórica, ¿no es cierto? Estar sentado, levantarse o caminar, marchar en la senda de los malvados, pero también en forma física. Estar en un lugar donde hay personas que hacen el mal, eso a uno lo perjudica psicológicamente, espiritualmente y también en general físicamente, ya sea por droga, por robo, por asesino, por corrupción, lo que sea. Pero también, entonces, esa parte es básica, alejarse del mal. Hacer el bien también es básico. Estar con gente buena, recta, justa, y seguir el consejo de la gente sincera. Ahora, si lo hacen por provecho personal, es simplemente su ego. Pero si lo hace en aras del cielo, para servir mejor a Hashem, entonces eso es loable. Dice, y continúa: no obstante, a quien no le es posible tener en mente que sea exclusivamente en aras del cielo, que no se abstenga por ello de estas cosas, pues haciéndolo por motivos ulteriores llegará a hacerlo en aras del cielo. Yo no puedo decir, bueno, como yo quiero estar con gente buena por propio beneficio, entonces no sirve, voy a ir con gente mala. Como yo quiero ser honesto y no robar y no sacar el dinero de la gente, entonces yo en realidad lo hago por mí mismo, porque yo quiero eso. Entonces digo, ¿cómo? Entonces, si lo hago por mí mismo es mi ego, y si yo lo hago por mi ego no sirve, entonces lo puedo hacer tranquilo. No, ese es un pensamiento atravesado, es un pensamiento al revés. Hashem está todo el tiempo conmigo, y si yo quiero hacer algo bueno, Él me va a ayudar, incluso si yo no estoy consciente de que Él está conmigo. Igual, si vas a hacer algo bueno, hacelo igual, aunque no tengas la intención. Por eso, cuando se va a dar tzedakah, o por ejemplo, un médico que va a curar a un enfermo, es una mitzvah, es un precepto.
de cuidar al prójimo, de hacer que no sufra, darse de acá. Generalmente decimos una bendición antes y después. Pero, ¿por qué los jajamí no establecieron que había que hacer una bendición antes de darse de acá o antes de curar a un enfermo? Porque si uno va a pensar que tiene que hacerlo con toda la intención, en aras del cielo, y todas esas cosas, y posiblemente no lo tenga, entonces no lo va a hacer. Entonces, si vas a hacer algo bueno, hacelo, no importa, porque de toch shelo lishma va lishma, porque ahora lo vas a hacer no en aras del cielo, no por el mismo acto de bien, no por Dios, pero después con el tiempo, cuando uno hace cosas buenas, al final se da cuenta que es por Dios también. Y cuando haces algo malo, una maldad, una vera, una transgresión lleva a otra transgresión. Y una mitzvah trae otra mitzvah. ¿Cómo se aplica al acostarse? De más está decir que si en el tiempo en que uno puede dedicarse a la Torá y a las mitzvot se tienta a dormir para su propia gratificación, esta no es la cosa apropiada, sino que incluso cuando se está fatigado y se precisa dormir, ¿ok? Entonces estamos en la primera etapa. Si uno no tiene necesidad de dormir, de acostarse, y puede estudiar Torah, tiene que estudiar Torah, si no, está haciendo lo que se llama Bitul Torah, está anulando la Torah. Y si va a hacer una mitzvah y dice, no, mejor descanso un poco para estar más fresco para ver esta noche el partido. Eso no funciona. Sino que incluso cuando se está fatigado y se precisa dormir para descansar del esfuerzo, si se lo hizo por el placer corporal, no es una actitud loable. O sea, está bien, estás cansado y tenés que descansar. No dormiste, llegó el momento de dormir, hay que dormir. Pero si vos lo haces porque querés dormir, es tu ego. No es algo loable, es algo que tenés que hacer. Nadie te va a felicitar porque haces lo que tenés que hacer. Más bien, se tendrá la intención de brindar descanso a los ojos y reposo al cuerpo en aras de la salud física, para que la mente no se enturbie durante el estudio de la Torá debido a la falta de sueño. O sea, lo estás haciendo por la Torá. Vas a dormir por la Torá, comés por la Torá, tomás agua por la Torá. Lejaim, lejaim. ¿Cómo se aplica a las relaciones maritales? De más está decir que no se ha de pecar, Dios libre. Por supuesto, las relaciones prohibidas fuera del matrimonio o por prostitución o con personas que está prohibido casarse. Todo eso, Dios libre, seguro que no hay que hacer. Sino que incluso cuando se cumplen los deberes conyugales especificados en la Torá, si se lo hizo para la propia gratificación o para satisfacer la lujuria, es una actitud despreciable. ¿Ok? Si se está haciendo algo permitido, pero solamente por la lujuria, por la propia gratificación y satisfacción personal, eso es despreciable. Aún con la intención de tener hijos que lo asistan y ocupen su lugar, no es una actitud loable. Tener hijos es un precepto de Hashem. Entonces, todo el mundo, bueno, hoy en día ya no, pero tener hijos es algo normal, es algo lógico y que nadie te va a decir no está prohibido tener hijos. Está bien tener hijos, pero si lo haces simplemente para un beneficio propio, eso no es loable. Más bien se debe tener la intención de tener hijos para que sirvan al Creador
o para lograr el bienestar corporal y cumplir el deber conyugal, como quien salda una deuda. En el libro del matrimonio y en muchas clases del Rav Ginsburg, él explicó que la relación de pareja tiene 4 niveles, al igual que todo lo que existe de acuerdo a las 4 letras del nombre de Dios. Y así como vamos a explicar esto del precepto, esto de la relación de pareja, de la relación matrimonial, la relación sexual, también se aplica a todas las demás actividades de la persona. Hay 4 niveles. El primer nivel es para por propia necesidad. En este caso de la relación conyugal es para la propia satisfacción, para tener placer uno mismo. Eso tiene que ver con la letra Hei del nombre de Dios, tiene que ver con el nivel el mundo de Asiá, de la acción. Tiene que ver con el ego propio, con el amor a uno mismo. Por supuesto, no es tener placer en relación, también es bueno, no es malo. Pero si uno lo hace solo por eso, eso se transforma en malo. El segundo nivel, que es la letra Vav, que ahí sí ya están involucradas las emociones con respecto al prójimo, es darle placer a la mujer o al cónyuge. Es amar al otro y relacionarse con el otro para darle algo. Ya es más altruista. Pero de todas maneras son las 2 letras inferiores del nombre de Dios que tienen que ver con las emociones y la acción, que es lo que tiene que ver con los instintos básicos de la persona. Por supuesto estamos hablando de una relación correcta, como dijimos recién, no estamos hablando de cosas prohibidas, estamos hablando de algo permitido. Después hay un tercer nivel, que es que Dios nos ordenó, Prurbu, desde Adán Rishon, y también le ordenó a Noah, y por supuesto al pueblo de Israel, que fructifiquen, que tengan descendencia y que se reproduzcan. Entonces, esa relación con la esposa es un precepto de Dios. Nuevamente, no hay que decir una bendición antes de tener relación, simplemente hay que tener algunas cosas en cuenta para que eso sea en forma discreta, para que sea en forma privada, para que sea pura, para que sea en un estado físico de pureza y también en la medida de lo posible las emociones y los pensamientos. Y entonces, ese tercer nivel, que es el Hei superior, que tiene que ver con el entendimiento. Uno entiende que eso es un precepto que Dios me dio y que al hacer todo eso, incluyendo los otros niveles anteriores, que por supuesto no hay que dejar de lado, estoy cumpliendo con un precepto de Dios. Y cumplir un precepto de Dios implica, como toda mitzvah, cumplir su voluntad, hacer el motivo por el cual yo vine a este mundo. Y así llegamos al cuarto nivel, que siempre la Yud y la Hei son Abba Beima, son 2 compañeros que nunca se separan, que van juntos. Al cumplir una mitzvah me estoy uniendo a Dios. Entonces cuando yo estoy en la relación, o no solamente sexual, sino en la intimidad. Intimidad no es solamente
sexualidad, es estar a solas, estar en privado con la pareja, con la esposa, no con alguien que no es pareja, que no es la esposa. Entonces me estoy uniendo con Dios. Ese mismo acto que si yo lo despojo de todo es nada más que egoísmo y sí trabaja también, que puede llevar a las cosas más bajas, también puede llevar a lo más elevado que es servir a Dios. Y estos 4 niveles están en todos los preceptos y son las intenciones que uno tiene que tener. Y por último, como las 4 letras, el nombre de Dios tiene una yud que tiene una espinita que va para arriba, que es como una continuación hacia el infinito, que es la esencia de Dios. Estos 4 niveles también tienen que ver con los 4 niveles del alma, Nefesh, Ruach, Neshama y Hayá. Y este último nivel es la unión con la esencia infinita de Dios, que es Keter, es la Kotzosh el Yud, la espinita del Yud, y es el nivel de Yejidá del alma. La Yud es el mundo de Atzilut, la Hei superior es el mundo de Briá, el mundo del pensamiento, la Yud es el mundo de Jochma, que es la revelación del inconsciente en la conciencia, pero ese quinto nivel es Keter, es el inconsciente que tiene 2 niveles. Uno es el inconsciente más bajo que se relaciona con la mente, que es el Arihampin, la voluntad, y está el nivel superior que es Atik Yomim, que es el placer inconsciente, es la motivación de la voluntad, y ese nivel de placer inconsciente tiene a su vez un nivel interior. El nivel de Atik Yomim, que es la parte más profunda del inconsciente, tiene un nivel exterior, que es el placer, y tiene un nivel interior, que es la fe, la emuná. Entonces hay emuná, tanuk y ratzón. Y entonces ese último nivel es que somos uno con Dios. ¿Por qué hacemos eso? No hay un motivo. Es porque eso es Dios, eso es el alma divina. Y lo está haciendo abarcando los otros 4 niveles porque sí, sin motivo, por encima de todo tam bedat, por encima de todo motivo, tam y dat, y toda conciencia, toda comprensión. Y el Baal Shem Tov, cuando él se refiere a este punto, lo llama, cuando uno no tiene motivo, no encuentra o no puede conocer el motivo, también en Kabbalah es llamado Reisha de Eloi Adá Eloi Tiadá, la cabeza que no se conoce y no se puede conocer. Es algo que no tiene nada que ver, no tiene ninguna relación con nada consciente, que no puede ingresar dentro de la lógica de la mente. Ese nivel se llama caja. En hebreo, cuando uno dice, le preguntan a un chico, ¿por qué querés esto? Caja. Entonces el padre se enoja, pero decime por qué. Y el chico no sabe por qué. Él tiene una inclinación interior, un impulso interior que viene de un lugar desconocido. Bueno, el Baal Shem Tov dice que ese lugar del que estamos hablando, que es la esencia infinita de Dios, de donde viene el verdadero origen de todo lo que pasa, de todos los 4 niveles inferiores, se llama caja. Y son las iniciales de Keter Kolaktarim. Haf Hei es la corona de todas las coronas.
O sea, el inconsciente profundo, la esencia infinita de Dios, Pnimiut Atik, el interior de Atik Yomim, etcétera, etcétera, con todos los nombres que se les da. Y eso es tanto para esto como para todas las mitzvot que uno realiza. Entonces, más bien se debe tener la intención de tener hijos para que sirvan al Creador o para lograr el bienestar corporal y cumplir, para el bienestar corporal y cumplir el deber conyugal como quien salda una deuda. ¿Ok? O sea, no es que uno lo hace porque tiene un impulso animal, sino que lo hace porque es lo que corresponde, tiene que hacer. Ahora viene, ¿cómo se aplica al hablar? Estamos hablando de el verso de Proverbios, en Bejol de la Jeja Daeu, en todos tus caminos, conócelo. De más está decir que no se hablará la Yonará. Antes de este capítulo 31 está el capítulo 30 que habla acerca de tener rencor y otros tipos de difamación y la Yonará, todas esas cosas que creo que lo estudiamos ya en algún momento. El habla no tiene que ser aplicada a la Yonará, a decir cosas de otro, la difamación, la burla o obscenidades, Dios libre, sino que incluso al contar cosas de sabiduría, ello debe ser con la intención de servir al Creador o de algo que lleve a hacerlo. Entonces, por supuesto que no hay que hacer cosas malas con el habla, pero si uno dice cosas buenas, si estudia Torah y enseña a otros, eso lo tiene que hacer en aras del cielo, no en aras de su propio engrandecimiento, o demostrar que inteligente es, o incluso hay motivos buenos de enseñar a otro, porque yo me gusta enseñar y esa es mi vocación, etcétera, etcétera. Marcos, ¿querías decirme algo? Ah, pensé que me levantabas la mano por algo. No, Rabino, disculpe. Estaba saludando a una nenita. Ah, ok. Que salió, que ya saludó y para que no quede. Discúlpeme. Ah, no, al contrario. Yo como quiero poner esto en el internet, en YouTube, pongo egoístamente mi rostro fijo, entonces no veo a todos. Pero no tenés que disculparte por nada, al contrario. Muy bien. Entonces, también enseñar y hablar y decir cosas buenas, eso es lo lógico, eso es lo que hay que hacer, nadie te tiene que felicitar por eso. Pero si lo haces en aras de Hashem, o que si cuando vos decís eso va a pasar algo que lleve a servir a Hashem, entonces eso es lo loable, eso es lo que corresponde. El punto 7 dice, lo mismo es aplicable a cuando uno está abocado al comercio o a una profesión para ganar dinero. No se aspirará meramente a acumular fortuna, sino que se lo hará para mantener a la familia, dar caridad y criar a los hijos en el estudio de la Torah. Nuevamente, están los tres niveles. El primer nivel, que es hacer cosas inapropiadas en el comercio o en la profesión, eso, por supuesto, no hay que hacerlo. Pero si uno se dedica a una profesión o al comercio o cualquier actividad lucrativa de la que uno obtiene dinero, tiene que ser no solamente para ganar dinero y para hacer fortuna, sino para mantener a la familia, dar caridad,
cría a los hijos en el estudio de la Torah. Entonces, Hashem está siempre con nosotros, y cuando hacemos algo que no corresponde con respecto al dinero, que siempre cuando uno tiene dinero es porque lo recibió de otro. Si uno lo recibió en forma inapropiada o se apropió de dinero que es de otra persona, entonces eso por supuesto no hay que hacer, y si uno lo hizo tiene que hacer teshuvá, y tiene que pedir perdón, y tiene que devolver aquello que se apropió en forma inadecuada, y hablar con la persona para ver cómo devolver eso. Y no solamente porque la otra persona le pueda hacer juicio, lo pueda difamar o pueda denunciarlo, sino al contrario, antes hay que hacerlo. Hay que hacerlo antes de que por propia decisión. Entonces, los que están educados en una casa donde ya esto se sabe, son educados de tal manera que cuando se van a dedicar al comercio, lo hacen sabiendo ya cuáles son las normas éticas y las reglas. Pero cuando alguien no está educado en eso y cometió errores, siempre tiene tiempo para hacer teshuvá y para devolver aquello que se apropió, comenzando por reconocer. Entonces, acá hay 7 puntos, de los cuales cada uno tiene que meditar. Por supuesto que todos tenemos algo de cada una de esas cosas, pero cada uno tiene un punto flojo en algún asunto en especial más que en otro. Entonces termina este capítulo diciendo: el principio general de esta cuestión es que la persona debe prestar atención a sus sendas y sopesar todos sus actos en la balanza de su mente. Cuando ve que una cosa que conduce al servicio del Creador, cuando ve una cosa que conduce al servicio del Creador, que la haga. Caso contrario, no debe hacerla. Quien así se conduce resulta estar sirviendo a Dios toda su vida. Incluso cuando está sentado, al levantarse, al caminar, comerciar, aún al beber y comer, e incluso al mantener relaciones maritales, o sea, al realizar todas sus necesidades. Es respecto de esto que nuestros sabios ordenaron en Pirkei Avot, en la Mishnah, en el capítulo 2 de la Mishnah 17 de Pirkei Avot, que todos tus actos sean en aras del cielo. Y fue en este contexto que Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Anasi, extendió sus dedos en dirección al cielo en el momento de su muerte y declaró: es revelado y sabido ante ti que no obtuve satisfacción personal de ellos, salvo en aras del cielo. O sea, él le dijo a Dios, en el momento de su muerte, tenés que saber que todos los actos que yo realicé, de ninguno de ellos tuve satisfacción. No fue por propio beneficio. Y tienen que saber entonces quién era Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Anasi era el príncipe del Sanedrín, cuando ya habían pasado más de 100 años, casi 200 años, de la destrucción del templo, y que se reunió con todo el Sanedrín y decidieron escribir la Mishnah, porque los romanos se habían empecinado en asesinar a todos los sabios para que la Torá sea olvidada. Entonces, esa fue la primera revolución de la Torá, de la cual tanto habla el Rav Ginsburg, de las 4 revoluciones. La primera fue esa, en aras de Hashem. Es el momento de hacer en aras de Hashem, o sea, en aras del cielo, transgredir tu Torá. Ellos decidieron escribir la Torá oral, que por definición no se debía escribir, pero para que se mantenga, y cuando todas las comunidades, todas las personas de
judías que estaban en Israel fueron echadas al exilio y encima asesinaron a los grandes rabinos, que todo eso se mantenga y que todas las comunidades se lleven sus copias a donde estén, que ya no sea algo que tenga que saberse de memoria, porque las generaciones iban degradándose y ya no todo el mundo podía acordarse de memoria todo lo que pasó antes, y también iban a estar separados. Y entonces esa Mishnah fue escrita por esta persona, y esta persona era una persona muy rica, tenía una fortuna muy grande, era una familia de grandes personajes de la Torá. Pero él, a pesar de eso, dormía en una cama de paja y comía simplemente pan y agua y todas esas cosas. Nunca usó su fortuna para su propio beneficio. Incluso la riqueza que él tenía, porque la Torá no prohíbe la riqueza. Al contrario, el judío tiene que ser rico, los que sirven a Hashem tienen que ser ricos. Porque como dice acá, esa fortuna la va a utilizar para servir al Creador, para dar caridad, para mantener a la familia, para que sus hijos estudien Torá y para hacer institutos y sinagogas y que el pueblo de Israel siga. Es bueno tener mucho dinero. Lo que no es bueno es tenerlo para el propio beneficio. Entonces esta persona era un ejemplo, y gracias a estas personas después se agregaron los comentarios de la Gemara y después los Tosafot y Rashi y todos los libros que se fueron agregando para explicar toda esta Torah oral, que fue la Torah oral que recibió Moshe Rabbeinu junto con la Torah escrita en el monte Sinaí. Y gracias a lo cual el pueblo de Israel sigue existiendo. O sea que esto sirve para que Dios cumpla su propósito de que el pueblo de Israel lleve la Torá y rectifique el mundo para hacer una morada para Dios, y que lleguemos a los tiempos del Mashiach, y allí, en el 7º milenio, comencemos con la diversión. Porque el Shabbat es todo placer y alegría. Y eso va a ser en base a todo lo que trabajamos durante los 6 días de la semana, durante los 6.000 años que existe el mundo hasta ahora. Y esa es la misma idea también del año de Shemitah, que estamos viviendo, que empezó ahora, el año sabático de descanso de la tierra. Y en Israel tenemos que tener cuidado con las verduras, con las frutas, durante todo este año, que cumplan con las leyes de Shemitah, que si Dios quiere la semana que viene vamos a hablar un poco de eso, que aunque no se aplica fuera de la tierra de Israel, es bueno que todos lo sepan. Bueno, Besrat Hashem, no compensamos todas las veces que no estuvimos juntos, pero nos desquitamos bastante, y espero que les haya gustado la clase y sobre todo que les haya sido útiles para servir mejor a Hashem, para que tengan una vida mejor y que todos los que están alrededor suyo se beneficien también de la vida de cada uno de ustedes y sean más felices. Hasaku Baruch, Rabino, gracias. Gracias a ustedes. ¿Alguien quiere decir Amén. algo? Muchas gracias, Rav. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta que no sea privada? Hola, Sí. Rab, con Ariel. Hola Ariel, ¿qué tal? Bien, bien. Rab, sí tengo una pregunta a raíz de todo lo que usted ha dicho en la clase. Lo asocio con una enseñanza que escuché esta semana, unas palabras del Rebbe acerca de lo que habla el Zohar del 5600 en adelante y lo que iba a pasar como con esa revelación de esas aguas de arriba y aguas de abajo, ¿cierto? Y cómo se empezaron a dar
a raíz del conocimiento que llegó por el Tania y por todo el Hasidut, ¿cierto? Y cómo la ciencia con la evolución de la radio y muchas otras cosas tecnológicas se deben aparejar con ese conocimiento espiritual. Entonces, le pregunto es, ¿cuál debe ser nuestra actitud en este mundo frente a esos sucesos? Y se lo digo porque hoy día, pues, se dice que todo está creado para la satisfacción y para el avance del creador, ¿cierto? Como la radio, eso que usted está haciendo por aquí, por esta red social Zoom. Pero, por ejemplo, yo trabajo en un medio, y usted lo sabe, de radio, y yo me di muy duro mucho tiempo porque yo decía, pero debo de conseguir otro trabajo. Aquí se pone música secular y no sabía cómo hacer y no me hallaba. Y últimamente, bueno, en esto encontré una respuesta y es que no está mal la radio y no está mal ser locutor, pero sigue corrompido eso para lo que finalmente fue creado. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud de uno? Porque uno a veces como que se siente un poco mal, la verdad, porque eso todavía no está como cumpliendo su función para lo que fue creado. Mientras eso llega, ¿qué hacer? ¿Cómo Bueno, sentirse? la respuesta vos la diste un poco también. Les digo que Ariel, él es el responsable de la creación de la radio Galeinai, así que dentro de su sentido de culpa o de cargo de conciencia de que está trabajando en una radio que no sirve a Shem, de todas maneras ahí hizo una contribución dentro de ese aspecto como para rectificar en parte. Parte de las enseñanzas del Rebbe es que la ciencia y toda la tecnología no hay que tenerle miedo. Todo eso no vino para estropear o frenar el desarrollo de las actividades de la Torá, sino que por el contrario, nosotros vemos que gracias a la ciencia se descubrieron secretos de la naturaleza que revelan al Creador, que nos ayudan a vivir mejor, que nos ayudan a difundir Torá, llegar a todos lados, tanto por los medios de transporte, los medios de comunicación, también para curar la salud de la gente. Y por supuesto, todo desde que Adán pecó, todo está contaminado, todo está mezclado, el bien y el mal. Entonces, todas las cosas que hace el hombre tienen mezclado por naturaleza el bien y el mal. Y se puede usar para esto y para lo otro. La mayor parte de todas las cosas que hay en el mundo están utilizadas para mal. Pero eso no quiere decir que eso en sí sea malo, sino que hay que saber que eso es bueno. El Rebbe fue el primero cuando todos los rabinos decían que la transmisión por radio y las computadoras, todo eso iba a traer que los judíos se iban a denigrar y iban a salir de la Torá. El Rebbe dijo no, al contrario, todo eso nos va a servir para difundir la Torá y rescatar a todos los judíos y todas las personas que están afuera del mundo para que se cumpla que cuando en esos días del Mashiach el conocimiento de Dios va a cubrir la tierra como las aguas cubren, va a llenar la tierra como las aguas cubren el mar, refiriéndose al fondo del mar. Y así también los satélites, el GPS, las ondas de radio, de televisión, cuando transmiten, y Baruch Hashem cada vez son más los medios que transmiten Torá y transmiten Hasidut,
transmiten cosas buenas. Hay muchos medios que no son de Torá, pero también transmiten cosas buenas, de medicina, de ayuda, de ayuda a la naturaleza, de revelar la maldad de los tiranos. Hay un montón de lugares que son buenos también. Lo que pasa que es como decíamos recién, están las cosas malas, que la mayor parte de este mundo es oscuridad y maldad. Están las cosas que uno hace que están bien, pero que no son heredadas del cielo. Y están las cosas que se hacen heredadas del cielo. Y por supuesto eso es lo más chiquitito que hay de todas las cosas. Y en general es menos atractivo. No se puede competir con todas esas atracciones de sexuales o de propaganda de las comidas y que están utilizando la debilidad del ser humano, que es su instinto animal, su yetzer hará, están utilizándolo para llevarlo hacia otros lugares. Nosotros no podemos utilizar eso, pero sí podemos entrar. Hoy cuando empezamos la clase hablamos acerca de que Dios le dijo a Noah que entre al arca y que lleve junto consigo todas las cosas que tenían que salvarse para elevarlas a Hashem. Eso es dentro de la vida de cada uno, ahí donde se encuentra, pero después le dijo que tenía que salir. Entonces, lamentablemente, cuando uno sale de vuelta al mundo tal como es, y que tiene que mezclarse con las cosas bajas que hay en este mundo, y a veces se contamina, y a veces cae, pero esa es la forma de que tenemos nosotros. Por eso, la forma en que el Rebbe difundió el Hasidut y la Torá a todo el mundo es a través de mandar gente a todos lados, allí donde está el judío en el lugar más bajo, donde está el judío que sufre y que está atrapado por las garras de la Sitra Ájara y por los deseos y las pituim, todas las, como decía antes, de las propagandas que te incitan, todas las cosas que te incitan. El Rebbe mandó a todos los shluchim, nos mandó a todos a esos lugares justamente, y la tierra de Israel no está diferenciada hoy en día. Pero el secreto es estar conectado con el tzadik. El secreto es estar en esa cadena que está liderada por el tzadik de la generación, y estamos todo el tiempo, también en el comercio, en el trabajo, en el hospital, en la radio, con el libro al lado, con pensamientos de Torá, con versos de Torá que aprendimos de memoria, con hojas, con folletos, con cosas que llevamos allí donde estamos. Y cuando es Sukkot, llevamos alguna explicación para que la gente vea lo que tenemos que hacer. Y cuando es Rosh Hashanah, llevamos manzana con miel. No hace falta explicarles tantas cosas terribles, simplemente darles un poco de manzana con miel. Y entonces aquellas personas que tienen interés y que Dios los toca con su dedo en la cabeza se acercan. Cuando es Pesaj, le mostramos que no comemos hametz, e incluso llevamos alguna comida o alguna torta sin hametz, y donde estamos, a pesar de que en toda la oficina están todos comiendo hametz, yo en el lugar donde estoy trato de no comerlo. En Shavuot se llevan cosas de lácteas, y por supuesto todo el tiempo hablando bien y diciendo cosas de Torá, tratando de influir en las personas y ver de acuerdo a cada uno cómo lo puede recibir. Las propagandas van en forma masiva hacia todos porque van dirigidas a los instintos básicos, que es igual en todos.
pero cuando uno trabaja de forma correcta, tiene que ir y ver cada uno cuál es su problema, cuál es su inclinación, qué es lo que necesita verdaderamente y tratar de satisfacerlo y brindarle, abrirle un poco los ojos y el corazón a la Torá. Entonces vos estás allí, sos un ejemplo clásico, que estás en el medio de un lugar donde se trata de distraer a la gente con canciones y con ritmos y palabras que son bajas. Y en principio hay que rescatar de eso que se trata de alegrar a la gente. Entonces, en tu medida, lo que puedas, hay que tratar de pulir eso y ir limando las cosas que son más graves y de a poco ir mejorando en la medida de lo posible. Y haciendo audiciones de radio, a lo mejor 1 hora por semana o alguna cosa parecida con algún tema de Torá para ir incorporando y así de a poco ir reemplazando aquello que está mal por lo que está bien. Si ves que pasa algo que está prohibido completamente, no tenés que colaborar. Por ejemplo, si vos tenés que hacer un anuncio donde se difunde un médico que hace abortos o un médico que o están publicitando una empresa que estafa a la gente, un prestamista que se abusa de la gente, todas esas cosas que son evidentemente malas, ahí hay que tratar de no hacerlo. Incluso al precio de ser echado, pero yo pienso que la mayor parte de lo que pasa ahí no es tan grave. Y de a poco ir cambiando la mentalidad sin pensar que todo eso va a ser de un día para el otro, que va a ser instantáneo, y mostrar cuál es el camino, en forma honesta, en forma de palabras correctas, respetando a todo el mundo, no acercándose a los que son demasiado desviados, y tratando de influenciar al mundo en la medida que cada uno pueda. Entonces, nuevamente, nosotros estamos trabajando con el proyecto de la Universidad de la Torá, donde el Rebbe, él mismo estudió ingeniería, y el Rab, él es matemático y filósofo, estudió en la universidad, yo estudié en la universidad, y cuando nos acercamos a la Torá vemos que todo lo que está en la universidad es el estudio de lo que Dios creó. Entonces son las mismas cosas pero con otro idioma. Nuestra tarea es traducir ese idioma al idioma de la Torá y revelar dentro de la tecnología y de la ciencia y del mundo físico en general que todo es parte de la creación de Dios y que Dios está en todos lados. Entonces no hay que tenerle miedo, sino que es simplemente parte del proyecto de Dios. Revelarse en lo más bajo, en lo más profundo de todo. Allí donde está la oscuridad, traer luz, y donde está el amargo, transformarlo en dulce. Pero para eso hay que estar aferrado a la Torá. Hay que leer todos los días el Humash, el Hitas, los Teilim, el Tanya, hay que estudiar Hasidut, hay que leer libros de Torá. Vos podés, allá donde estás, tener una pequeña biblioteca con libros en tu lugar, sin querer imponerle a los demás. Hay muchas formas, pero lo principal es estar conectado con el Moshe de la generación. Bueno. Gracias, Rab. Gracias a vos y te felicito por el trabajo que estás haciendo allá en ese lugar bastante inhóspito, donde viven en apartado, y
en ese lugar que a lo mejor es una isla de aire acondicionado y de dinero, pero que también es bastante inhóspito para... Pero allí es donde Akadosh Baruj Hu te quiere y allí es donde tenés que hacer tu tarea. Así que bendiciones para vos, para tu familia, para todos los que están allí y también para todos los que participan acá, que cada uno en su lugar está haciendo también lo mismo. Y los invitamos a formar comunidad Galeinai en todos los lugares donde se encuentren y llevar este mensaje de Hasidut y de redención a todos los que los rodean. Bueno, ahora sí, Shavua Tov, que tengan lindo mes y recuérdense que empezamos hoy la perashá Lech Lecha, ve para ti, donde Abraham Avinu empieza el derrotero hacia la Torá y hacia su propio destino. Así que no tengan miedo, salgan y aquellas cosas que tienen dudas y que tienen que reparar, a Akadosh Baruj Hu los va a ayudar si ustedes están dispuestos. Adiós. Chao, Rab. Chao. Gracias, Rab, que esté muy bien. Muchas Gracias por la clase.